entendamos mejor qué es lo que está ocurriendo. Para eso tomamos contacto con Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gilberto, como siempre, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, Matías. Qué placer estar aquí. ¿Cómo tenemos que entender lo que está pasando, no solamente con la carga de la historia reciente, sino con las luces altas para mirar qué puede pasar? Bueno, desde luego lo que hemos asistido a través de los medios de comunicación es a un día histórico en el de ayer. Efectivamente, 124.000 personas evacuadas en 2 semanas es una operación que pocos países pueden exhibir. Son 124.000 aproximados y es una cifra enorme. Claro, son como 2 estadios nacionales completos llenos de gente, en aviones, imagínense. En 2 semanas. Claro, en 2 semanas. Impresionante. Pero claro, estamos hablando de una operación que tuvo que ser acelerada y que está dentro del marco de la no previsión de lo que fue el ingreso rápido y acelerado de los talibanes a territorio de Kabul, a la capital, que se pensaba que iba a ser entre 1 y 3 meses, terminó siendo en 72 horas. Eso, por supuesto, Biden lo califica como error de cálculo, pero evidentemente lo supera. Pero también hay que ser muy honestos respecto a que se trataba de una presencia norteamericana de prácticamente 20 años. Ingresaron el 7 de octubre de 2001. Claro. De hecho, originalmente la fecha era retirarse el 11 de septiembre. Y tiene un gusto de 2 décadas donde, si bien hubo algunos avances en cuestiones específicas, la verdad es que el estado de inestabilidad y la convulsión interna de Afganistán nunca se pudo superar. Por lo tanto, podríamos decir de que gran parte de los objetivos trazados ese 2001 pues no se cumplieron. Gran parte de aquellos objetivos. Yo también pienso que había que salir. La pregunta es ¿por qué no antes? Esta es yo diría es un fracaso para la política exterior de Estados Unidos en Asia Central a lo largo de 2 décadas, donde de alguna manera también hacen parte, junto con el iniciador y el que previó todo el cambio geopolítico en ese lugar del mundo, que es el presidente Bush hijo, también engloba al presidente Obama y desde luego el presidente Trump, que es quien acuerda con los talibanes en febrero del 2020 terminar la presencia norteamericana en Afganistán. Un pesado costo de guerra tenía para Estados Unidos y por eso Trump quería librarse de él y quería cambiar el rumbo de la historia. Y en eso fue transversal porque Biden continuó su política. Algunos quizás podrían haber pensado que por ser adversario podía tomar algún camino distinto, pero la verdad que después de 20 años es demasiado el costo y muy pocas, no sé si son nulas, porque nada es nulo, pero nulos efectos positivos. La cuenta es en rojo total. ¿Se puede buscar en la literatura o se puede buscar en la experiencia del lugar si es que dejó algo la ocupación norteamericana? Pues imagino que en 20 años y los miles de millones creo que fueron trillones de dólares, millones de dólares que se gastaron. ¿Se saca algo limpio? De eso se habla poco, ¿eh? Bueno, desde luego, varios de esos billones de dólares van a ser ahora utilizados en cuestiones como la educación en Estados Unidos, construcción de infraestructura crítica y de transporte. Eso es lo que ha dicho principalmente el presidente Biden y un poco es lo que representa cuando dice la necesidad de la salida. Pero si nos colocamos a ver los indicadores en Afganistán, hay varios que podríamos decir que mejoraron, particularmente la situación de la mujer, que pudo después de 5 años volver a estudiar y volver a... Sí, la verdad es que es bien importante aclarar también o precisar que esta práctica, que es la purdah, que es la práctica de reclusión de la mujer en la esfera privada y que no tiene mucho que ver con el Islam, porque en realidad es una práctica del norte del subcontinente indio, o sea, del área del norte de Pakistán y la India, que practican algunos hindúes y algunos musulmanes, que es muy específica de esta zona, que se instaló durante 5 años y que claramente eso tuvo un cambio con la llegada de los norteamericanos con mujeres que podían salir a trabajar fuera de su hogar, que podían ir a estudiar, pero también hay otra serie de indicadores que en lo específico pueden mejorar, como el tema de nutrición y otros. Pero la cuestión es que Afganistán desde el año 73, porque acá muchos están pensando en octubre del 2001, pero desde el año 73, desde abril del año 73 está sumido en inestabilidad y junto con aquello está sumido en convulsiones y reyertas internas, en guerra armada, en conflicto interno,
con la presencia soviética entre el 79 y el 89, etcétera. Y hay que decir que los 5 años de los talibanes, que fueron horrorosos en muchos sentidos, por la persecución a las mujeres que contravenían la purdá, por el tema de la oposición política, por el tema de los hazaras, que han sufrido muchísimo en la minoría étnica, logró estabilidad en el país. Eso fue la diferencia que hace, y es porque muchos le abren la puerta desde adentro, algunos por temor a las represalias, otros se lo abren porque piensan que puede haber otra esperanza para la estabilidad. Los norteamericanos no lograron estabilizar la situación. La verdad es que la guerrilla se reinició en 2003, el cambio meteórico se reinició en 2014, y desde esa fecha hasta la actualidad tenemos un constante avance talibán que fue acelerado en el último año y medio, desde febrero del 2020. Ese resurgir meteórico que dice, o final del talibán, que logra reiniciar su vuelta, que la culmina hoy o ayer, o que la culminó hace 2 semanas cuando obtuvo Kabul, ¿no? ¿Lo consigue cómo? ¿Con la ayuda de quién? ¿Con la influencia? Porque el talibán por sí mismo, no sé si me lo contestas tú, si tiene la capacidad de reorganizarse y conseguir este avance, o contó con ayuda externa. Bueno, la diferencia que hay entre los talibanes entre el 96 y el 2001 y los actuales están por verse. Aparentemente hay muchas cosas en las que no han cambiado. Yo diría que por el grado de represión que ha habido contra las manifestaciones en la calle, uno diría no ha cambiado demasiado, o el grado de temor de que hay gente que no quiere salir hacia el exterior. Pero hay que reconocerles que hay 2 cuestiones que cambiaron. Una, sus métodos de propaganda y de comunicación han variado. No son los del 2001, que prácticamente no se acercaban a la gente y particularmente a las mujeres. Y lo otro es su política exterior con las potencias del área. Estos talibanes se instalaron, al menos la cúpula se instaló en Qatar, en Doha, y desde ahí prepararon no solamente acometer el asalto final a Kabul, sino que además de aquello, hicieron una importante relación con ese emirato. También lograron que China los recibiera. China todavía no lo reconoce como tal, pero le da un espaldarazo al admitirlo como una parte de la región. Indirectamente también con otros estados como Pakistán y como Rusia. Entonces acá también hay un tablero geopolítico que les adverso a Estados Unidos y a los países de la OTAN y de Europa Occidental, diría yo, que ahora van a tener otro tema cuando empiezan a llegar también los refugiados y que ya están en Bruselas discutiéndolo. Por lo tanto, yo diría que la diferencia es que han tejido una red de relaciones con potencias de la zona y que es muy diferente a los aislados talibanes del año 96. Para decirlo en bruto, parece ser que los talibanes de ahora están más pulidos políticamente, tienen más capacidad política y más intenciones de ser reconocidos, porque estaba negociando con Estados Unidos, con el general McKinsey, que fue el último en subir al avión ayer. Estuvieron en Doha, Qatar, hace 10 días en reuniones oficiales con el líder del talibán, negociando. Uno no tiene en su memoria al talibán negociando nada. Uno imagina al talibán con un fusil obligando a las mujeres a taparse y entrarse a la casa y no salir, y obligando a los que no son talibanes a seguir sus mandatos. Entonces, este cambio político, ¿qué te insinúa a ti? Esta intención de ser política y de ser reconocidos quizás en la comunidad internacional. Bueno, lo primero que me dice es que en 2 décadas hay una nueva generación de talibanes que reconoce la importancia de la red de vínculos internacionales. Hay que decir que el año 96 al 2001 apenas habían 3 estados con los que se relacionaban. Uno era Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Pakistán, nada más. Era de alguna manera un ostracismo, ¿no? Realmente estaba volcado hacia el interior. Hoy día, en cambio, no solamente llegaron a acuerdos con Washington en Doha en febrero de 2020, sino que se han mantenido esas conversaciones para asegurar que, por ejemplo, los 100 a 200 norteamericanos que todavía están en el área puedan evacuar el país, y han dicho que aquellas personas que tienen pasaporte y tienen su visado normal podrían irse. Puede ser una medida propagandística, hay que decirlo. Sí, pero al menos cumplan, hay claro. un interés. Hay un interés al menos en poder conectarse con el exterior. Uno jamás habría pensado que China, con todos los problemas que tiene en su frontera del Xinjiang, que está colindante por el corredor de Wuhan con Afganistán, uno hubiera pensado que China hubiese recibido algunos emisarios del talibán el año 96 al 2001, ni de lejos. Pues bueno, eso ha ocurrido, ha visto paciencia de todo, y esto nos habla de un giro muy importante. Pero también es importante decirle a la gente que
los talibanes controlan el 85, el 90% del país, pero quedan remanentes de resistencia tanto del gobierno anterior a ellos en el valle del Panjshir, en el noreste, y también ISIS-K, que está en el área suroriental. Vamos a ver si de las cosas al menos más visibles y más denigrantes, que es el trato a las mujeres, por ejemplo, si es que muestran algún cambio. Para por lo menos ser creíble, respetar a las mujeres como seres humanos, al igual que los hombres. El otro día vi una imagen muy impresionante, que es una conferencia de prensa de uno de los líderes talibanes respondiéndole una pregunta a una mujer. Eso yo creo que el 96 al 2001 era imposible, ¿no? Eso a mí me abrió la esperanza de que en una de esas quieren o aprendieron la lección de que eso es inaceptable. Pero, en fin. Bueno, la pregunta es si es una técnica propagandística, sí, claro, o si es efectivo. Tal cual, esa es la desconfianza que uno tiene, si te están vendiendo la pomada en buen chileno o han tenido algún cambio más civilizado y más humano. Gilberto, como siempre, pues muchísimas gracias por conversar con nosotros. Un placer estar con ustedes y muy buenas noches. Que estés bien, buenas noches.